Sí. Gracias a Dios por su palabra, porque podemos cantarla. Gracias al Señor porque podemos adorarle a través de estas letras, que no solamente son alabanzas al Señor, sino que se convierten en un refrigerio para nuestra alma. Bien decía el salmista, la ley del Señor es deleite, es más dulce que la miel. Y agradecemos al Señor por su evangelio aún cantado. Quisiese, antes de pasar a nuestro sermón de hoy, darle algunas sugerencias importantes. Sabe que nosotros vamos a tener nuestros tiempos de reflexión y aplicación del libro de Malaquías en las tardes. Quisiese que por favor hiciésemos todo el esfuerzo por estar todos. Además de eso, entiendo que algunos han faltado a la serie que hemos visto de Malaquías. Todas las predicaciones están grabadas, así que les ruego que si le hace falta alguna, por favor pueda pedírsela a nuestro hermano Alejandro, que él la tendrá a disposición para podérsela, hacérsela llegar, y así pueda no perder ninguno de los pasajes que hemos estudiado. Podemos estar todos a tono como iglesia e ir juntos conforme a lo que vamos aprendiendo. Así que le ruego que si alguno ha faltado y no la tiene, pídaselo por favor al hermano Alejandro y él con gusto se la dará. ¿Verdad, hermano? Vamos a orar, mis hermanos. Señor, ¿qué más decir, Señor, que Cristo no haya dicho por nosotros? Pero en su nombre, porque Él nos mandó y porque es un deleite para nosotros, venimos ante tu presencia para depender de ti. Necesitamos tu asistencia. Recibe la adoración de tu pueblo. Guíanos conforme a tu voluntad. Ayúdanos a ser acertados y que nuestra ofrenda sea de olor fragante para ti. Guárdanos, edifícanos, instrúyenos, Señor, para que nuestra esperanza crezca cada día más y te esperemos, Señor, y que vivamos nuestra vida esperándote, que vivamos nuestra vida conforme a la esperanza de que tú vendrás y te veremos cara a cara. Bendito seas tú por siempre. Oramos en tus méritos, Jesús. Amén. Malaquías capítulo 3, versículos del 13 al 18 dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a... ¿Todos están ubicados en Malaquías? Ok, vamos a leer otra vez del principio, disculpen, que lo que quiero es que todos vayamos leyendo a la par. Dice el versículo 13: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que le temen, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. La blasfemia del pueblo y el perdón de Dios. La blasfemia del pueblo y el perdón de Dios. Tenía como 3 nombres para la predicación que iban en el mismo sentido, pero este fue el que ganó. La blasfemia del pueblo y el perdón de Dios. Hermanos, hasta ahora nosotros hemos avanzado bastante en nuestro libro. Durante 8 semanas y 8 sermones hemos sido edificados en este libro de Malaquías, el mensajero de Dios. Dios tenía mucho que decir a este pueblo.
mucho que decir, pero el pueblo también tenía mucho que decir. En cada acusación que Dios le hace, ellos responden con indiferencia, con una supuesta inocencia. Ellos responden a las acusaciones de Dios con descaro, con cinismo e insensatez. Esto era algo característico de este pueblo. De hecho, desde el tiempo de sus padres habían pecado así, y ese mismo pecado los había llevado al estado indolente e indiferente en el que estaban. El constante desprecio a Dios, el inclinarse constantemente a cumplir sus deseos, la envidia que tenían por querer tener lo que los otros tenían, el constante rechazo a Dios y la autojustificación los llevó a, como dice el autor de Hebreos, que su corazón fuera cauterizado, endurecido, insensibilizado al obrar de Dios. Este pueblo no solo había cuestionado a Dios, no solo había violado el pacto de Dios, desobedecido sus leyes, contaminado su altar, menospreciado su nombre, sino que abiertamente blasfemaron contra Él. Abiertamente blasfemaron contra el Señor. El sermón pasado vimos cómo ellos desobedecieron las leyes de Israel, teniendo repercusiones en la adoración y también teniendo repercusiones o afectando el carácter benevolente de Dios para los más necesitados. Fuimos expuestos al llamado de Dios a probar su fidelidad inmutable. Dios no cambia, y por eso Dios le mandó a este pueblo a que lo probaran. Dios simplemente les dice que se vuelvan a Él para que vean cuán fiel es Él en bendecir a aquellos que se arrepientan de sus malos caminos. Probadme ahora en esto, le decía el Señor. Esto fue un llamado para que nosotros también nos volvamos a Dios y que recordemos el carácter fiel e inmutable del Señor. Que recordemos que Dios será fiel en cumplir sus promesas. También fue un llamado a la adoración a Dios con nuestras finanzas, ofrendando a Dios según Él nos ha prosperado. Pues Dios es fiel, pues Dios es inmutable, y siempre guardará y proveerá lo suficiente a su pueblo para que nosotros también seamos fieles a Él. Si no le adoramos manteniendo el sistema de adoración que tenemos ahora, mis hermanos, estaríamos robándole, decía la semana pasada. Si no le adoramos teniendo lo suficiente como iglesia para el servicio a los necesitados y el mantenimiento de este ministerio, estamos siendo infieles al Señor. Debemos cumplir entonces nuestra responsabilidad financiera como iglesia, así como nos dirige también el Nuevo Testamento. Pero, hablando ahora del pueblo, este pueblo abiertamente blasfema contra Dios. Una vez más habla directamente contra el carácter de Dios. Ya yo había mencionado que en esta sección del libro se contrastan la justicia de Dios y la injusticia del pueblo. Y este pasaje no es la excepción. Entonces, lo que vamos a ver en este pasaje es el contraste entre el conocedor y temeroso de Dios y el insensato envidioso. Este contraste que vemos aquí es el que se usa para trazar su juicio definitivo en esta carta. De hecho, podríamos haber predicado pude haber enseñado este pasaje junto con el que viene, porque los dos están perfectamente unidos. Sin embargo, los dividí con el propósito de que en la próxima semana, si Dios nos asiste, si Él quiere, podamos hablar de ese juicio definitivo que Dios hará.
Pero ahora nos limitaremos a ver este contraste, el cual comienza con una abierta blasfemia del pueblo insensato. Vamos a entrar en tema. Nuestro primer encabezado será el siguiente: la blasfemia contra Dios. La abierta blasfemia contra Dios. Versículo 13 del capítulo 3. Dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor, y dijisteis: ¿en qué hemos hablado contra ti? Una de las cosas que llama la atención en este versículo es ver cómo Dios muestra la actitud del pueblo contra Él. Él dice que las palabras del pueblo, hablando de ellos, de su vida, han sido violentas, que las palabras del pueblo han sido duras, que las palabras del pueblo han sido terribles, insolentes y sumamente graves delante de su presencia. Entonces esto muestra el corazón insolente de este pueblo. Una gran falta de respeto estaban cometiendo contra el Señor acá. Pero con su patrón de supuesta inocencia, que es algo característico que vemos en todo el libro, con ese patrón de supuesta inocencia, ellos siguen preguntando: Señor, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tú dices eso? Ellos preguntan: ¿qué hemos hablado contra ti? La imagen que se nos presenta en este versículo es la de alguien que le habla a su autoridad con palabras irrespetuosas, con palabras que claramente le ofende a esa autoridad y que no van de acuerdo con el tipo de relación que tienen. Por ejemplo, un niño cuando le grita malcriadamente y públicamente a sus padres. Ese momento cuando la gente lo ve y dicen múltiples cosas por ese acto, como: qué loco, mira cómo ofende y descalifica a sus padres, no respeta, vale, qué terrible. O otros que dicen: wow, mira lo que está haciendo, si es violento ese muchacho, fíjate cómo quiere manipular a su papá y mira cómo les pega de hecho. Uno diría: me lo hace a mí y mínimo 2 cachetadas le doy. O la reacción de la gente sería: oh, qué pena ajena, ¿cómo puede decir o hacer eso en contra de sus padres? Qué palabras tan feas. Eso que está diciendo ese muchacho es sumamente grave. Entonces usted se ve como un niño avergüenza a sus padres públicamente y usted dice: wow, ¿por qué le habla así? Le está hablando a su autoridad. Algo está pasando, qué irrespeto. Bueno, más o menos esa es la imagen. El pueblo hablándole violentamente a Dios. Hermanos, si nosotros vemos que eso es grave para la gente común, ¿cuánto más hablar de esa manera contra Dios? Palabras violentas, impropias contra las autoridades. Imagínense contra Dios lo que eso significa. Sin duda alguna tenemos ante nosotros una de las más abiertas rebeliones del pueblo de Israel. Su corazón fue lleno de rencor contra el Señor. Y como es típico de los que tienen raíces de amargura, y los que no reconocen esa raíz de amargura, ellos preguntan: ¿qué hemos dicho mal contra ti? ¿Qué hemos dicho mal? ¿Cuál ha sido nuestras palabras? Entonces el Señor le responde en el versículo 14: habéis dicho, fíjense lo que dice. Yo quiero que como cristianos pensemos en estas palabras, después de haber cantado como cantamos ahora. Dicen ellos: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Hermanos, esto es grave, muy grave. La palabra servicio en el Antiguo Testamento muchas veces es intercambiable con la palabra adoración. Claro está, con los detalles particulares de cada contexto. Ahora imagínense que nosotros intercambiemos la palabra servicio aquí con adoración. Este pueblo estaría diciendo abiertamente que de más es adorar a Dios,
que no tiene ningún provecho, que es en vano adorar al Señor. Imagínense en aquel templo trayendo los sacrificios para expiación de los pecados del pueblo, y eso era un acto de adoración, y yo estaba diciendo, es de más ese acto de adoración. Esto es grave. Además, ellos estaban diciendo que no tiene sentido que guarden sus mandamientos. No tiene provecho alguno andar humillado delante de Dios. Esto es grave. De hecho, ¿qué provecho, se preguntaban ellos, qué provecho tiene que yo adore al Señor con mi obediencia? Y lo hacemos más personal. ¿Qué provecho tiene si yo, mientras que soy obediente, que respeto las leyes, que asisto a la iglesia, que sirvo en la iglesia, que estoy pendiente de mis hermanos, que cuando peco me pongo triste y le pido perdón al Señor y no intento hacerlo más? ¿Qué provecho tiene todo esto si igual Dios vive alejado de mí? Si Dios no obra en mi vida. Mira cómo estoy. Mi situación es fatal. Intento avanzar y todo se va abajo. Nada se me da. Entonces, ¿qué provecho tiene adorar a Dios? ¿Dónde está Dios entonces? Parece que Dios no es sensible al servicio de su pueblo. Mientras está allá aquel que vive de espaldas a Dios, definitivamente ellos sí son felices y afortunados. En ellos sí se ve estabilidad y prosperidad. Ellos aún se engalanan de su orgullo y lo modelan sin ninguna limitación y son prosperados. Ellos se jactan de su impiedad y son prosperados. Se burlan de Dios y parece que salen ilesos. Aquellos orgullosos sí son bienaventurados. Ellos retan a Dios y siguen estando muy bien, muy bien. Y yo, fíjate, que busco servir a Dios, mira cómo estoy. No tiene provecho servir al Señor. Y allí nos vemos reflejados nuevamente. Somos nosotros aquellos que viven conforme a la experiencia de los demás y no conforme a las promesas de Dios. Por la experiencia y el testimonio de muchos es que algunos se han apartado de la fe, o al menos esa es la excusa. Mira cómo vive, ¿para qué voy a hacer eso? ¿O para qué voy a hacer lo otro? Este pueblo además dijo en el versículo 15, decimos pues ahora, fíjense, este es el pueblo que está hablando. Después de decir que no tiene provecho, además añaden a sus palabras irrespetuosas. Decimos pues ahora, nosotros decimos, mira, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Hermanos, podemos ver aquí cómo se muestra el anhelo profundo que tenía el pueblo de ser recompensados por su supuesta obediencia y por ser pueblo de Dios. Ellos dijeron, nosotros debemos ser recompensados, pero mira los otros son los bienaventurados. Tenían ese anhelo profundo de ser recompensados por su supuesta obediencia y por ser el pueblo de Dios. Pero la verdad es que este pueblo no solamente anhelaba esto, nosotros también anhelamos el ser recompensados por nuestro servicio. También es un anhelo nuestro, ser inmediatamente recompensados por lo que creemos que hacemos bien. Nosotros queremos que se nos recompense nuestras buenas obras. Y sí, también, mis amados hermanos, como Israel, queremos que se nos recompense aun cuando no hemos sido fieles. Como he dicho antes, queremos los beneficios cuando no hemos sido responsables. Esta actitud en el pueblo se veía reforzada al compararse con otros. La envidia en ellos era evidente. Y se comparan y se comparan. Yo soy el que debo estar así, no ellos. Entonces, como yo soy el que debo estar así, no ellos, ellos son los bienaventurados.
Pero también este pueblo estaba lleno de una falsa humildad, dice el pasaje. Ellos aparentaban estar afligidos delante del Señor. Y déjenme decirle que era una apariencia, porque ellos dicen en el versículo 14, ¿qué aprovecha que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué aprovecha? Solamente esa apariencia, esa falsa humildad era eso, una apariencia. Porque si ellos hubiesen estado afligidos de verdad delante del Señor, Dios hubiese sido propicio a ellos. Pero no fue así, porque lo que ellos hacían era desobedecer. Y cuando parecía que obedecían, eso era pura apariencia. Eso era pura apariencia. Ellos realmente no estaban afligidos de corazón. Si hubiesen estado así, Dios, que es inmutablemente fiel, se hubiese vuelto a ellos. Ellos no estaban afligidos genuinamente. De manera que también eran unos mentirosos. Eran unos mentirosos también. Pero veamos por qué les digo esto. Estas palabras que ellos hablaron contra el Señor fueron palabras violentas. Y esas palabras violentas son el resumen y el compendio de todas las acusaciones que hemos visto. Aquí en este pasaje se resumen y se compendian todas las otras acusaciones que hemos visto que Dios le hace contra este pueblo. Este es un pueblo que entiende que está de más de servir al Señor y por eso pecaron como estaban pecando. Bueno, en nuestro pasaje podemos notar que por causa de esa actitud que tenía el pueblo, la primera disputa fue necesaria. ¿Cuál fue la primera disputa? La de la elección por amor. ¿Recuerdan? Entonces, por esa actitud nosotros pensamos, wow, Dios les dijo que los amaba. Esa primera disputa fue necesaria, porque ellos dudaban de eso. El pueblo ha estado diciendo duras palabras contra el Señor, que es inútil servirle. Ellos desmienten, de hecho, la promesa de Dios de destruir lo que los edomitas edifiquen en su territorio de impiedad. ¿Recuerdan el primer pasaje? Oh, sí. Tú dices que los de Edom van a ser destruidos por siempre. Pero ellos dicen, no, las cosas no son así. Ellos estaban entendiendo que a fin de cuentas eso era una mentira y que la cosa era al revés. Dios no se estaba comportando como Dios y lo que hacen impiedad realmente son edificados. ¿Dónde están los que hacen impiedad? Edificados. Ellos están construyendo, están siendo prosperados y nosotros como pueblo estamos siendo dejados atrás. Y vemos entonces cómo el pueblo rechaza y dice que Dios mintió en eso. Por eso es que este pasaje dice, bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad, no solo son prosperados. Ellos, para el pueblo de Israel, los soberbios son los que estaban siendo prosperados. De hecho, prestemos cuidado también como dice el versículo 15. Bienaventurados los soberbios. Y esta palabra que dice aquí, bienaventurados los soberbios, invierte la bendición del versículo 12. Si recordamos el versículo 12 dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados. ¿A quiénes le van a decir bienaventurados? Al pueblo de Israel, cuando se vuelvan al Señor. Pero aquí dicen que los bienaventurados son otros, invierte la bendición. ¿Por qué la invierte? Porque entienden que realmente las palabras que Dios estaba diciéndose de bendición se estaban aplicando eran los impíos, no a ellos. Si van conmigo en la actitud de este pueblo. Además, dicen, también el versículo 15, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Es como si estuvieran mofándose del probadme del versículo 10. Ellos usaron eso con una connotación negativa. Probaron a Dios por su impiedad y escaparon y no pasó nada. Dice el versículo 15, sino que tentaron a Dios y escaparon, hablando de los soberbios. ¿Y qué decía el pasaje anterior, versículo 10? Probadme ahora en esto. El pueblo estaba diciendo,
estaban mofándose, burlándose de Dios, diciendo: ¿sabe qué, Dios? A ti ya te probaron. Y los que te probaron, los que te tentaron, salieron ilesos. Tú no eres inmutable, tú mutas, tú cambias, no eres el mismo de ayer. Ellos usaron aquellas palabras de probar a Dios con una connotación negativa, diciendo que los impíos probaron a Dios y escaparon, no pasó nada. Si nos damos cuenta cómo este asunto se agrava más, cómo cada palabra o cada bendición que Dios da a favor del pueblo, ellos se lo aplican, pero es a los impíos y dicen: tú sigues siendo el culpable. Dios, tú sigues siendo el culpable. Seguramente justificando sus palabras violentas. Dios acababa de decirle: mis hermanos, probadme en esto. Y el pueblo decía: ya te probaron los impíos y no hiciste nada. Los soberbios siguen edificando y siendo prosperados. Es mentira que no has amado, no nos has amado. Ellos son los bienaventurados, no el pueblo que supuestamente tú amaste y elegiste. No el pueblo que estuvo afligido en tu presencia y obedeciendo tus leyes. Por eso, Dios, es en vano servirte. Por eso es en vano servirte. Tenemos la evidencia en nuestra mano, dicen ellos. Por eso es en vano adorarte. No hay ningún provecho en seguirte a ti. Por eso es que vemos que es necesario que Dios muestre queja por queja a través de todo este libro el corazón de estas personas. Y queja por queja, acusación por acusación, disputa por disputa, Dios muestra la verdad de los corazones de este pueblo, de los corazones de los que pertenecen a este pueblo, por la maldad en la que estaban. Ellos dijeron que no había provecho en servir a Dios. Pero, amados hermanos, amigos que me escuchan, que nos visitan, yo quiero decirle, y quiero que esto quede claro: si hay provecho en servir a Dios. Si hay provecho en servir a Dios. Aunque tú instantáneamente no lo veas, hay provecho en servir a Dios. Aunque no lo veas espontáneamente, hay provecho de servir a Dios. Y esto me introduce a mi segundo encabezado: un remanente que temió y se volvió al Señor. Un remanente que temió y se volvió al Señor. Versículo 16 de nuestro capítulo 3. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. A pesar de la obstinación general del pueblo, en medio de una comunidad marcada por el materialismo, por la desesperanza, el abandono de la fe y el cinismo, en medio de todo eso, había un remanente, había un resto fiel. Por primera vez en toda esta carga que Dios muestra, es que se da a ver la respuesta positiva de parte de un sector del pueblo. Por primera vez, podemos llamar a ese sector del pueblo los que temieron al Señor. Los que temieron al Señor. Parece ser entonces que había un sector del pueblo que respondió acertadamente, correctamente ante las palabras del Señor. Solamente quiero que nos pongamos en contexto. Imaginémonos que Malaquías, imagínense que yo soy Malaquías y todo el pueblo está escuchando las palabras de Dios a través del profeta Malaquías. Y en medio de tanta perversión que había, como no hemos visto hasta ahora, había un pequeño remanente que escuchó al Señor. Estaban envueltos de un mal general, pero había algunos que temieron a Dios. Entonces tenemos la siguiente escena.
el pueblo en general estaba siendo indiferente, descarado y cínico ante Dios. Sin embargo, había un remanente, un pequeño sector del pueblo, que con cada acusación de Dios respondía, que no respondía con preguntas cínicas. ¿Recuerdan las preguntas del pueblo? ¿En qué nos has amado? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos cansado? ¿En qué hemos sido violentos? Siempre le preguntan esas cosas a Dios. Al contrario, parece ser que ese remanente hacía silencio ante las palabras del Señor. Parece ser que con cada acusación se compungían más y más al ver su maldad. De hecho, ese remanente seguro tembló al escuchar la venida purificadora del Señor y el juicio que se acercaba contra los que no temían a Dios. Y pudieron ver el carácter escatológico del juicio de Dios. Cuando hablo de escatológico, hablo del carácter futuro del juicio de Dios. Digo esto, mis amados hermanos, porque los que no temieron ni escucharon a Dios siempre creyeron en un juicio instantáneo del impío y por eso se quejaban de que los malos fueran prosperados. En contraste, vemos que los que temieron al Señor entendieron que Dios ciertísimamente haría juicio. Dios lo va a hacer, por eso hay que temerle. No solamente se limitaron a lo que tenían ante sus ojos, sino que vieron el carácter futuro, escatológico y certero del juicio de Dios. Y temblaron ante Dios. Estos pusieron sus ojos en la justicia venidera de Dios y creyeron. Y los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¡Wow! Notemos esta respuesta. Los que temieron hablaron cada uno a su compañero. ¡Wow! Matthew Henry dice lo siguiente acerca de esto. En contraste con los arrogantes, dice él, este remanente animó cada uno a su compañero, exhortándose a una comunión normal y correcta y a meditar en el carácter santo del Señor. ¿Sí se fijan lo que hicieron los que temieron al Señor? En medio de tanta maldad, ellos, dice Matthew Henry, animaron cada uno a su compañero, exhortándose a una comunión normal y correcta y exhortándose a meditar en el carácter santo del Señor. Los que temieron al Señor, los que hablaron buenamente, se hablaron para preservar y fomentar el amor mutuo. Cuando el pecado abundaba, ellos se hablaron los unos a los otros para fomentar la santidad. Ellos se hablaron los unos a los otros en el lenguaje de los que temen al Señor y piensan en su nombre. En ese lenguaje se hablaron los unos a los otros. Hermanos, entonces aquí tenemos un reflejo de un verdadero corazón que ama al Señor. ¿Qué hace un corazón que ama al Señor? No solo se aparta del mal, no solo busca al Señor, sino que busca la manera de que otros se aparten del mal y que busquen al Señor. He allí el reflejo de un verdadero corazón que ama al Señor. De hecho, ¿cuál era el trabajo de los sacerdotes? Hablar sabiduría, apartar de la iniquidad a muchos. Y aquí vemos el reflejo de eso. Si usted ama al Señor, no solamente se va a apartar del mal, no solamente va a buscar al Señor, sino que va a hacer intencionalmente todo lo posible para hablarle a su compañero y que también se aparte del mal. Es una respuesta genuina. Puedes usarlo como un indicador. Yo amo al Señor. Si te responde sí, entonces yo estoy buscando la manera de apartar del mal a otras personas. Pues es un buen indicador. Es un buen indicador.
Hermanos, este remanente fiel sí probó el carácter fiel del Señor. Y como Dios lo prometió, ellos se volvieron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Se volvería a ellos. Podemos tener la más grande certeza, mis hermanos, de que Dios no nos despreciará si nos volvemos a Él con un corazón arrepentido y que le teme con todo su ser. ¿Por qué? Porque lo ha prometido. Probémosle. Vaya arrepentido delante del Señor y vea si el Señor le rechaza. Él es fiel en cumplir su palabra. Dios oyó, dice el pasaje. Dios oyó. Entonces los que temían a Jehová daron cada uno a su compañero. ¿Y entonces qué pasó? Dios escuchó. Dios escuchó y oyó. Escuchó, es decir, escuchó sus palabras, pero también le prestó atención e hizo caso de esas palabras que ellos estaban diciendo. Escuchó y oyó. Dios oyó lo que los temerosos estaban haciendo. Disculpen. Dios vio esa actitud. Dios escuchó los latidos de un corazón que temía a Dios y fueron oídos esos latidos. Dios escuchó estas palabras de los que temieron cuando hablaban a su compañero. Dios escuchó aún los pensamientos de estas personas, porque fue escrito libro de memoria para los que temen y para los que pensaban en su nombre. Dios estaba involucrado para ver que de alguna manera el pueblo se volviera a Él y que sus pensamientos, su corazón, sus palabras se volvieran a Él. Dios estaba atento para los que pensaban en su nombre. Había en estas personas un meditar continuo en el nombre de Dios. Se meditaba en el nombre de Dios. Y ese meditar los alejó de que cayeran en el mismo pecado que cayó el resto del pueblo. La pregunta es, ¿somos nosotros así? Meditamos en el nombre de Dios, le tememos al punto de que eso nos aparte de la maldad y que nos haga volvernos continuamente al Señor en arrepentimiento y fe. ¿Somos nosotros así? ¿Examinas tú tu vida de esa manera para volverte al Señor? ¿Te das cuenta de tus pecados? Porque todos pecamos y diariamente, no me equivoco en eso. Pero ¿sabes tú cuando pecas, teniendo presente el nombre de Dios en tu mente siempre, meditando eso? Aquí se usa una ilustración. En la antigüedad, algunos reyes tenían la costumbre de hacer una lista de aquellas personas que les sirvieron y fueron fieles. Estos reyes hacían su lista y esta lista se hacía con el propósito de recompensar a aquellas personas y a sus familias por la fidelidad y buen servicio. Yo tenía su lista, ok, hay que recompensar a estos por los fieles que han sido. Entonces Dios usa esta imagen para decir que tiene en mente y siempre presente a aquellos que le temieron y que pensaron en su nombre para recompensarles. Por eso es que dice el pasaje, y se hizo y fue escrito el libro de memoria. No es que el Señor se le va la memoria, se le olvidó al Señor, sino que usa esta imagen para decirle al pueblo, yo los tendré presente. Nunca me olvidaré de que se volvieron a mí, que me temieron, y yo los recompensaré. ¡Wow! ¿Usted escuchando esto, estando en la condición de esas personas? Imagínese. Pero, ¿cuál era el beneficio para los que temieron a Dios? ¿Qué beneficio tenía entonces temer a Dios? Si usted todavía no le encuentra algún beneficio, permítame decirle a la luz de este pasaje qué beneficios tiene servirle al Señor. O algunos por lo menos. Versículo 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. ¿Y qué más? ¿Qué otro beneficio tiene?
y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Serán su especial tesoro. ¿Qué es ser su especial tesoro? Hermanos, aquí es evidente el lenguaje de Éxodo 19, cuando Dios estaba estableciendo su pacto. El volverse a Dios y también el volverse de Dios a ellos, de hacerle bien, van Dios a hacerle bien al pueblo, es evidente, por cuanto ellos fueron fieles al Señor y se apartaron de la maldad generalizada del pueblo. Dios les recuerda el pacto y vuelve Dios y trae a colación su pacto. Dios se lo recuerda, le recuerda este pacto que hizo con ellos y serán su especial tesoro. Dice Dios, serán mi especial tesoro. Esta expresión es enfática. Serán míos en la intimidad y muy apreciados. Yo los cuidaré, los sostendré, les proveeré. Y no solo será mi especial tesoro, no solo será mi tesoro, dice el Señor, sino que dentro de mis tesoros ustedes serán especial. ¿Sí ven lo que dice Dios? Yo lo voy a repetir. Dios les dice, serán míos en la intimidad y muy preciados. Yo los cuidaré, los sostendré, les proveeré. No solo será mi tesoro, sino que dentro de mis tesoros ustedes serán uno especial. Eso es lo que Dios dice. Debe impresionarnos las riquezas de temer al Señor. Ese era el especial tesoro del Señor. Esta expresión también comunica que ellos serían el tesoro que Dios exhibiría ante las naciones para proyectar su grandeza. Costumbre de los reyes. Lo visitaba un rey y ¿qué es lo que hacía otro rey, un colega? Y lo pasaba por el palacio y lo llevaba al cuarto donde tenía sus tesoros. Estas son mis riquezas. Entonces, con esta expresión Dios está comunicando que ese pueblo, que esos temerosos serán el tesoro que Él exhibirá ante las naciones para proyectar su grandeza. Si nos damos cuenta de eso, Dios te elige para representarle y proyectar su gloria. Ellos serían apartados para llevar a cabo sus propósitos. Eso es lo que comunican, será mi especial tesoro. Hermanos, esto es grande, esto es hermoso. Esto es mal por mí que no puedo comunicar la grandeza de esto con mis limitadas palabras. Pero también aquí se habla de tiempo. ¿Cuándo dice que será su especial tesoro? Según el pasaje, será mi especial tesoro el día que yo actúe. En el día que yo actúe. Ese día que habla aquí es el día del juicio. En ese día habrá una abierta diferencia entre el que le sirvió y el que no le sirvió. En el día del juicio va a haber una diferencia evidente. En el juicio brillará los que temieron a Dios. Los que temieron y pensaron en el nombre de Dios en el día del juicio brillarán como la joya de Dios preciosa, mientras que los impíos serán quemados como la escoria. Eso es lo que va a pasar el día del juicio. Por eso es que Dios hace una alusión allá. Si se fijan, no todo Israel, mal entendimiento que tenían algunos, si se fijan, no todo Israel será especial tesoro del Señor. No todo Israel. Solamente los que le temieron serán especial tesoro. Los que temen al Señor y piensan en su nombre, esos son el verdadero Israel. Y ellos son los que brillarán en el juicio, como la gloria de Dios que los salvó, pero los impíos perecerán, los que no le temieron. Pero también para los que temieron a Dios será un día de perdón y de plena salvación. La salvación de aquellos que sirvieron a Dios se verá consumada en aquel momento. Será un perdón paternal, un perdón que siente y se duele realmente
por la condición de su hijo. En ese momento del día del juicio brillarán los hijos de Dios, pero también se consumará el perdón. Es allí donde se verá realmente que han sido perdonados por la eternidad, cuando Dios juzgue todas las cosas. Dice el pasaje, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, y incluye una connotación afectiva, íntima, de aprecio para los hijos de Dios, para los que le temen. No solamente es un acto legal, jurídico, es un acto de amor. Es un acto de amor lo que va a pasar allí. Permítanme seguir exaltando, mis amados hermanos, la ternura de Dios a favor de aquellos que le temen y piensan siempre en su nombre. Estas palabras deberían subirle el ánimo a cualquiera. El consuelo mostrado aquí es incalculable. Imagínense estando rodeado por un pueblo infiel y renuente a ver a Dios. Usted ve que poco a poco Dios se ha estado alejando de ese pueblo por causa de su maldad. Usted puede palpar la situación difícil de la nación. Es afectado directamente por el estado impenitente de la nación. Sigue estando en escasez como el resto del pueblo. Sigue viéndose afligido por el irrespeto a la adoración. Sigue usted siendo testigo de que los más vulnerables están siendo desatendidos. Usted está siendo directamente afectado por el devorador que se come las cosechas. Usted es golpeado porque la tierra no quiere dar fruto. Usted está en medio de ese pueblo, pero sabes que es parte del juicio de Dios lo que está pasando. Pero entiendes que la nación no prosperará hasta que se vuelva arrepentida al Señor. Usted está triste tanto por su pecado como por el pecado de la nación entera. Usted tiene presente siempre en pensamiento que Dios debe ser honrado y el pueblo no lo está haciendo. Usted se ve sumergido en un desconsuelo por causa de tanta maldad que lo rodea. Usted, como parte de esa nación, se ve desconsolado también porque va a ser objeto del juicio de Dios. Porque Dios iba a juzgar a Israel. Entonces, en medio de tanta maldad, usted ve eso, se da cuenta y teme, se desconsuela porque tristemente por la maldad de la nación entera va a ser objeto del juicio de Dios. Sin embargo, va y habla con aquellos que sabe que están pensando igual que usted. Va y se lo comunica a su compañero diciendo que es necesario que el pueblo se vuelva. Usted está compungido por el juicio venidero sabiendo que será peor. Y va y le habla al que tiene al lado para que se dé cuenta también. Su preocupación por lo que está pasando en el pueblo es inmensa. Es una carga que tiene porque se ha deshonrado el nombre de Dios. Y usted sabe que el juicio de Dios es inminente. Eso vendrá. Y que no habrá escapatoria. Usted lo sabe. Un dolor profundo embarga tu alma. Todo está perdido porque el pueblo no se apartó de su maldad. Seguro todos, incluyéndote por ser parte del pueblo étnico de Israel, perecerán. Pero después escucha las siguientes palabras. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Acaso esas palabras no serán de consuelo para estas personas? ¡Wow! Dios me perdona, seré tu especial tesoro. Señor, gracias. Claro está, ellos entendían, los que supieron entender las palabras del Señor, que eso no iba a pasar mañana, pasado mañana, ni dentro de 2 años. Sin embargo, pudieron ser consolados ante la verdad de que ellos serán perdonados y serán llamados especial tesoro del Señor, a diferencia de los otros.
Esto es hermoso. Esto nos ayuda a seguir siendo fieles a pesar de la mucha adversidad que se presente y de la obstinación de muchos. Seguir siendo fiel hasta el final. Hermanos, así va a pasar con aquellos que temen al Señor. En aquel día que Dios actúe, serán nuestra más grande, tierna e incomparable consolación. Dios nos ha de consolar en aquel día cuando Él actúe. Allí es donde debe estar nuestra mirada. Allá. Nuestro consuelo está allá, no aquí. Nuestro consuelo está cuando el Señor juzgue todas las cosas. Por eso es que Apocalipsis dice que estaban los escogidos de Dios, aquellos que murieron por su causa. Señor, ¿cuándo nos hará justicia? Porque ellos entienden que ese será su consuelo. Que una vez por todas serán separados los malos de aquellos que temieron al Señor. Allí es donde debe estar nuestra mirada. Versículo 18 dice: entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En este versículo 18 se dirige nuevamente a todo el pueblo. Dios se dirige a todo el pueblo. Si se fijan, anteriormente se dirigía a aquella parte del pueblo que habló violentamente contra él. Después se dirige a los que temieron, en el sentido de que comunica la diferencia. Pero ahora se dirige al pueblo como un todo. Y vemos que la acusación comienza con una clara distorsión de la verdad. Ellos acusaron a Dios y eso fue una distorsión de la verdad. Clara distorsión de la verdad. El pueblo en general no podía distinguir. No podía distinguir el pueblo entre el justo y el malo. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Si los malos son prosperados, pero nosotros parece que somos los buenos. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? No podían discernir eso. No podían saber quién era el que servía a Dios y el que no le sirve. Su insensibilidad a Dios los llevó a no tener una visión clara del obrar de Dios y de lo que realmente era un hombre temeroso de Dios. No podían verlo, no podían discernir quién era el que realmente temía a Dios. Pero este versículo nos dice que en aquel día, cuando Dios actúe, la diferencia entre el pío y el impío será evidente. Todos, tanto buenos como malos, verán la evidente diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Eso será un juicio que aclare todo. Todo saldrá a la luz, también decía Cristo. Será un juicio que aclara todo. De hecho, Jesús en Mateo 25 presenta esta imagen. En aquel día las ovejas serán tomadas ¿a dónde? A la derecha del Padre. Mientras que las cabras las apartará a su izquierda. En aquel día se podrá discernir claramente quién es el que sirve a Dios del que no le sirve. Es claro. Hermanos, todo esto debe estimularnos a servir a Dios aun cuando parezca que la mayoría le ha dado la espalda a Dios. Nadie sirve a Dios, no importa, sigue sirviendo al Señor. Nadie adora a Dios, sigue adorando al Señor. Quizás te pase como Elías. ¿Acaso soy yo el único que queda aquí que teme al Señor? Pero Dios se va a complacer en mostrarte que Él tiene un remanente fiel. Por eso sigue siendo fiel. Y no solamente te consolará diciéndote que hay más como tú, sino que tú eres parte de ese remanente. Por eso hay que temer al Señor y seguir adorándole. Seguir adorándole. En aquel día se podrá discernir claramente quién es el que sirvió a Dios del que no sirvió. Mientras tanto, nuestro trabajo es ver, discernir. ¿En qué bando estamos nosotros? ¿En el bando de los que sirvieron a Dios o en el bando de los que no sirvieron a Dios? Para hacerlo un poco más personal, y para terminar nuestro tiempo acá, quiero decir algunas cosas más que creo que son oportunas para nuestra edificación. Y una de las cosas que quisiese preguntar es cuántas veces nosotros no nos hemos visto, no hemos hecho como hizo el pueblo en general. ¿Cuántas veces no hemos despreciado a Dios? Subestimado sus palabras y envidiado al impío, ¿sabe?
¿Cuántas veces no hemos querido tener lo que los otros tienen, creyendo que esa es la prosperidad? ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho, oh Señor, ¿tú dónde estás? Mira cómo estamos. Y aún cuando con la situación que estamos como nación, Señor, tú estás viéndonos. Subestimamos sus palabras, no le creemos. Perdemos la capacidad de discernir que nuestro consuelo será cuando Cristo venga. Y no aquí. Debemos examinarnos. Alguien dijo, muchos cristianos justifican su pecado y buscan acallar su sentimiento de culpabilidad comparándose con lo más malo de este mundo, aún con los pecados de los hermanos en la fe. Las imágenes de violencia y depravación que nos pintan las sociedades son una gran tentación para justificar una vida cristiana superficial y mediocre. Son un sedante que impide la obediencia al llamado a una santidad radical y profunda. Dice la gente, mis pecados y errores no son nada ante las atrocidades de quien toma un rifle y acribilla a los niños de la calle o vende cocaína a los niños de las escuelas. Sin embargo, el mensaje de la palabra de Dios no se dirige por lo común a los campeones del pecado, aquellos que sí es evidente que son unos pecadores. No, la palabra de Dios se dirige, tiene en la mira sobre todo a cada miembro de la comunidad de fe, llamándolo a una vida de santidad radical y previniéndolo de caer en las garras de la muerte. Él continúa diciendo, olvidémonos en este momento de los realmente malvados y dejemos que la palabra de Dios nos abra y nos lea, que nos desarme, que nos desmascare a nosotros, los que estamos de este lado, a los religiosos, aquellos para quienes la fe cristiana se ha vuelto parte de la cultura y de la moralidad. Simplemente son cristianos porque es bueno y es por maña, no por fe. Para quienes la proclamación de la palabra ha perdido su radicalidad y solo acrecienta su autocomplacencia. Aquellos que sacrifican la vida de los débiles y vulnerables para el éxito eclesiástico y el crecimiento numérico. Aquellos que creen que todo lo que hace apelando al nombre de Dios es ya aceptable y encomiable, que es lo mejor. Dice este hombre, aplicando esto, para esos, otro profeta como Moisés, Juan el Bautista, tiene un mensaje perturbador. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre. O en nuestro contexto, yo soy cristiano, voy a la iglesia, me parezco cristiano. Porque yo os digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, mis hermanos, para aquellos que han podido ver su maldad, para aquellos que se han visto cautivos de su pecado, para aquellos que han encontrado que también han sido violentos contra el Señor y han hablado mal, duramente contra el Señor, envidiando a su prójimo, envidiando a su hermano, creyendo que han servido al Señor en vano. Para aquellos que han subestimado su caminar cristiano, les digo, hay consuelo. Hay oportunidad de que vengas a Cristo y te arrepientas. Hay consuelo. Podemos volvernos a Dios y encontrar consuelo. Él prometió que se volverá a nosotros si nosotros nos volvemos a Él. Mi hermano y al que me escucha, vuélvete al Señor. Él te perdonará. Hermanos, yo sé que todos pecamos de esta manera. Hermanos, yo sé que algunos tienen pecados ocultos entre nosotros. Hermanos, yo sé que algunos tienen una lucha con su fe. Yo sé que muchos han dudado de su profesión. Sé que muchos han caído en pecados escandalosos. Tomemos el ejemplo de estos que hablaron cada uno a su compañero. Tomemos el ejemplo de estos que pensaron en el nombre de Dios antes de hacer cualquier cosa y veamos que Dios está dispuesto a perdonar a aquel
que se vuelva de todo corazón. Hermano, vuélvete al Señor. Amigo, vuélvete al Señor. Ven arrepentido al Señor y con ánimo de luchar. Y el Señor te perdonará y recordará que tú te volviste a Él. Y Él dirá, y el Señor se recordará que tú le serviste aun cuando el mundo decidió darle la espalda a Él. El Señor hará libro de memoria para darte tu recompensa si te vuelves a Él. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Pongamos nuestra mirada en aquel día, cuando todas las cosas se aclaren. Hermanos, saber que en aquel día, los que temieron a Dios y pensaron en su nombre, serán para Él especial tesoro, nos debe motivar a ser fieles, fieles y fieles. Eso nos enseña este pasaje. Estos que temieron al Señor podían, a la luz de las recompensas, seguir siendo fieles y no desmayar a pesar de la situación difícil de la que estaban. A pesar de que todo el pueblo iba al juicio para condenación, ellos pudieron encontrar consuelo y esperanza en estas palabras de Dios y mantenerse firmes en su fe. Toda una nación rebelada abiertamente, pero aquellos encontraron fortaleza en las palabras de Dios, en las promesas y en la misericordia de Dios, en el perdón de Dios. Ellos fueron motivados a guardar la ley de Dios, a andar constantemente afligidos y verdaderamente afligidos por su pecado. Fueron motivados a honrar a Dios con sus ofrendas. Fueron motivados a adorar con reverencia al Señor en el templo. Todo esto porque creyeron que Dios en su juicio los apartaría como especial tesoro. Benditas promesas de Dios. Bendita esperanza que nos ha de llevar a tener nuestra mirada en el futuro con Cristo y nos llevará a una vida de santidad. Aquel que vendrá, mis amados hermanos, será el Señor Jesús. Dios le entregó todo el juicio en sus manos y vendrá y juzgará a nuestro Señor Jesús. Pero por causa de Él, por causa de Cristo, es que también aquellos que se vuelven al Señor pueden volverse genuinamente. Por causa de aquel que fue perfecto, que no envidió, que sirvió al Señor, que temió, que siempre pensó en la dignidad del nombre de Dios. Por causa de Jesús es que podemos venir a Dios y ser aceptos y no ser rechazados. Por causa de Cristo. Porque Él no tuvo que andar afligido por su pecado. Cristo no tuvo que andar afligido por su pecado. Al contrario, fue afligido para que ahora nosotros podamos ser especial tesoro de Dios. Él fue afligido por nuestro pecado. Ya hay alguien que fue afligido por nosotros. Bendito Señor Jesús. Cristo es aquel que sí tiene los méritos propios y necesarios para decirse: yo soy el especial tesoro de Dios. Pero Él nos dio de su justicia. El justo por los injustos para llevarlos a Dios. Él nos dio su justicia para que fuéramos ahora nosotros perdonados y para que fuésemos ahora por su causa, por su obra, por su nombre, una joya preciosa para Dios. El pueblo de Dios puede ser llamado el especial tesoro de Dios por causa de Cristo. Los que me escuchan, a la luz de que Cristo en ese día del juicio nos dará la capacidad a todos de discernir entre el justo y el injusto, porque Él los apartará, debemos pensar entonces, a la luz de esto, ¿entre cuáles tendremos nosotros nuestra parte? ¿Entre los justos, que serán llamados especial tesoro del Señor y que Dios los perdonará? ¿O entre los injustos que perecerán por siempre en el infierno? Examinemos, que el Señor bendiga a su pueblo y lo ayude a ser fiel. Oramos. Padre, estamos agradecidos por tu palabra, confrontados, pero también sumamente consolados, Señor, y animados a seguir siendo fiel a ti, predicando tu palabra, pensando en tu nombre, recordándote y temiéndote, porque sabemos que un día tú juzgarás. Y aquellos que te temieron, a los que tú escuchaste y oíste, Señor, tú llamarás tu especial tesoro y los perdonarás. Ayúdanos a tener nuestra esperanza y nuestra mirada allá. Que nuestro consuelo esté allá y no aquí, Señor.
Te lo rogamos, ayúdanos. Perdona la maldad de tu pueblo, tráelos a arrepentimiento, que pueda tu pueblo volverse a ti y tú te puedas volver a ellos, Señor. Bendito seas tú por siempre. Muchas gracias por Cristo, por quien todo esto es posible. Amén.